Hola, en esta tercera parte sobre las reformas borbónicas nos vamos a dedicar a un debate eh, muy intenso que se ha generado sobre cómo interpretar las reformas borbónicas y que también implica cómo interpretar la situación previa a las reformas, cómo, en cierto aspecto, cómo pensar las revoluciones de independencia posterior a las reformas, ¿sí? Entonces, este debate se organiza en torno a una postura, que es la que propone John Lynch, y la respuesta por parte de distintos historiadores a distintos aspectos de lo que había propuesto John Lynch, y que vienen a demostrar que por ahí la propuesta de Lynch, que sí tuvo gran preponderancia en un momento, los años 60, 70, incluso 80, comenzó a ser de alguna forma eh, socavada por otros avances de la historiografía que permitieron repensar, en definitiva, cuál era la situación previa de las colonias americanas, cuál es el impacto de las reformas, y cómo pensar algunas cuestiones del proceso de independencia. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es primero comentar cuál es la postura de John Lynch y luego avanzar en qué críticas se le han hecho y repensar algunas cuestiones em, relevantes a las reformas borbónicas. Bien, para ello tienen el texto de Jorge Hellman en la bibliografía, que si bien es un texto corto, es bastante denso en tanto y en cuanto condensa este debate historiográfico. Entonces comencemos con la propuesta de John Lynch. John Lynch es como que plantea una imagen muy fuerte de la situación de las colonias americanas en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, en la segunda mitad del siglo XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII, que es la idea de una independencia americana de hecho, ¿sí? Es decir, él llama a este periodo la primera independencia americana. No hay una independencia porque no hay ruptura política, pero lo que justamente él quiere decir que hay una independencia de hecho. ¿A qué se refiere? Al control que tenían las oligarquías locales en las distintas ciudades americanas y el control efectivo del territorio, de los impuestos, de la población, de los recursos, que lograban a partir de sus conexiones en los distintos, sus conexiones y ser parte, en definitiva, de los distintos niveles de la burocracia imperial, ¿sí? Entonces, lo que él viene a decir es que lo que hay previo a las reformas borbónicas es una situación de independencia de facto, independencia de hecho por parte de las colonias. Es decir, si bien siguen subordinadas al rey, no le dan bola. ¿Bien? Es decir, acá obviamente el eje está en esa famosa frase que habíamos visto, se acata pero no se cumple. Bien. Por el contrario, esta situación no era la que se había instaurado luego de la conquista. La conquista, según Lynch, había generado la conformación de un Estado centralizado durante el proceso de conquista y primera colonización, es decir, del siglo XVI, pero a medida que fue pasando el siglo XVII, esto a su vez va de la mano de una división que hay dentro de la dinastía Habsburgo, los que se conocen como los Austrias mayores, por ejemplo Felipe II, Carlos V, y los Austrias menores, em, que vendrían a ser la expresión de la decadencia del reino español durante el siglo XVII y que tiene como contrapartida eh, esta situación de control por parte de las élites americanas y una independencia de facto. Es decir, si para Lynch la conquista y la consolidación de la conquista y colonización en el siglo XVI establece un Estado centralizado, el siglo XVII es cómo ese Estado centralizado es socavado por parte del control de las élites locales criollas, de ese aparato estatal, logrando altos niveles de autonomía y autogobierno, es decir, una independencia de facto, de hecho, en la práctica. ¿Sí? Justamente,
Advertidos de esta situación, los Borbones, luego del cambio dinástico que ya vimos en el siglo XVIII, comienzan en la segunda mitad del siglo XVIII una serie de reformas, y acá está muy interesante la postura de John Lynch, porque dice, bueno, esto es la segunda conquista de América, ¿sí? Las reformas borbónicas son pensadas como una segunda conquista española, más que europea, vamos a poner acá española, de América. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente para limitar el control que tenían las élites locales. De ahí toda el énfasis en consolidar una burocracia desocializada de las élites criollas, de carrera y con altos salarios, ¿no? Em, Entonces, en John Lynch, la clave está en ese periodo, que iría entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, donde se provoca una especie de independencia de facto por la administración que tienen las élites locales, em, de las principales resortes del funcionamiento colonial. Bien, esto es producto, como ya saben, de la escasez de funcionarios con los que cuenta la corona, principalmente por lo costoso que es esto, y el correlato es la venta de cargos. Bien, venta de cargos que terminan siendo comprados por estas élites locales. Bien. Para la corona, ¿qué significa esto? Bueno, la destrucción de ese Estado centralizado, consolidado durante el proceso de conquista, por varios motivos. Uno de ellos es la caída en la recaudación fiscal. Bien, gran parte de los recursos que tendrían que ser drenados a España terminan quedándose en América. Como ya explicamos, la venta de cargos o la venta del cobro de algún impuesto es clarísimo en ese sentido, como la compra del cargo le permite a un agente local adelantar el dinero a la monarquía, pero en definitiva tener la potestad para cobrar un impuesto en una determinada jurisdicción, logrando en definitiva mayor beneficio que obviamente el pago que le hizo la corona, ¿sí? Con lo cual hay una diferencia, que es la ganancia del que compró la posibilidad de recaudar impuestos, que en definitiva es una pérdida de la posibilidad de la recaudación fiscal que podría haber tenido la corona en caso de contar con un cuerpo de funcionarios que se encargue de cobrar estos impuestos. La segunda cuestión que genera esta situación es el no respeto de la legislación real, ¿sí? Entonces, eh, ¿para qué uno es gobernante si los gobernados no van a seguir sus indicaciones, sus leyes, sus órdenes? ¿Para qué se tiene una colonia? Bien, es lo que está planteando Lynch. Y la tercera cuestión es el contrabando generalizado. Justamente, la monarquía española intenta establecer el monopolio comercial para evitar que digamos, la producción minera y los negocios comerciales que producen las colonias se drenen hacia potencias competidoras, como son Inglaterra, Francia, Portugal, Holanda y demás. Y sin embargo, las mismas élites locales son las que eh, potencian y generan el contrabando. Y no hay ninguna posibilidad de controlarlo como le gustaría a la corona, ¿sí? Es decir, la corrupción, y acá hay un tema central en la mirada de John Lynch, ya vamos a ver cómo esto es contradicho por las otras posturas. ¿A qué llama corrupción, Lynch? Justamente, por ejemplo, a la venta de cargos, al no cumplimiento de la legislación real, al no cumplimiento del contrabando, ¿sí? Es decir, a todo aquello que contradice el funcionamiento del Estado, tal cual debería ser según su normativa. Bien. Entonces, la corrupción, el contrabando y la venta de cargos termina por beneficiar más a las élites locales que a la corona, con lo cual tenemos una pérdida del control directo sobre las colonias, es decir, un debilitamiento del vínculo colonial, una autonomía de facto, una autonomía de hecho. Por eso llama a este periodo la primera independencia americana, ¿sí? Justamente.
Las reformas borbónicas vienen a ser el intento de la monarquía por volver a tomar las riendas del control colonial, por eso lo llama la Segunda Conquista de América. Y ahí, fíjense cómo John Lynch hace una mirada de largo plazo y dice, bueno, en definitiva, ese intento de los Borbones por volver a controlar sus colonias mediante el establecimiento de un funcionariado no vinculado socialmente a las élites locales, que provenga de la península, con lo cual se van a privilegiar en la mayoría de los cargos españoles nacidos en la península ibérica y no españoles nacidos en América, eh, va a generar una respuesta por parte de esas élites criollas. ¿Y la respuesta cuál es? Los movimientos de independencia hacia principios del siglo XIX. Entonces, resumiendo, ¿qué dice Lynch? La conquista y la colonización generan un Estado centralizado. Esto es el siglo XVI. Durante el siglo XVII y la primera parte del XVIII, esto empieza a deteriorarse, producto de la corrupción, el contrabando y la venta de cargos, haciendo eje en la consolidación de las élites locales. Tenemos las reformas en la segunda mitad del siglo XVIII y los movimientos independentistas es una respuesta a estas reformas. Bien. Veamos ahora las críticas que se le han hecho de distintos historiadores. Yo ahí les nombro los principales, a partir de los cuales Jorge Hellman, al cual también habría que sumarlo, obviamente, en estos estudios, eh, que viene a poner en duda distintos aspectos de la tesis lynchiana, como Howard Pridgeman, eh, como Brian Hammett, Magnus Morner, William Taylor y Karen Spalding. Spalding está, me parece, está de más. Ahí está. Entonces, ¿ellos qué dicen? Las características que Lynch critica, es decir, la corrupción, el contrabando y la venta de cargo, fueron el producto del tipo de Estado implementado. ¿Sí? Y acá uno de los grandes debates es cómo concebir el Estado que se consolida con la conquista. Y de ahí estaría bueno traer la postura que veíamos con Zacarías Mutuquias, de que es posible hablar de Estado en términos modernos a el- la organización administrativa, jurisdiccional, burocrática que se establece en América. Bueno, acá está el centro de la cuestión. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene en la cabeza John Lynch? El Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? El que tiene el monopolio de la violencia, el que tiene el monopolio de la legislación y el que, gracias a tener el monopolio de la violencia y el monopolio de la legislación, establece una norma y por su burocracia la hace cumplir y el que no la cumple es sancionado eh, por la ley y en todo caso puesto preso, una multa, lo que sea. Si yo pienso en ese tipo de Estado, el Estado que nos gobierna ahora, o que nos debería gobernar, habría que ver hasta qué punto se cumple esto que dije en la actualidad, claro, la monarquía española en América, el imperio español americano, es una sumatoria de hechos de corrupción, donde la autoridad tiene que controlar el contrabando, es la misma que lo fomenta, la que tiene que controlar los impuestos es la que compra el cargo para hacer un negocio propio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos con Mutuque, bueno, hasta qué punto la sociedad y el Estado son claramente diferenciables como en la modernidad? Bueno, es muy difícil. Pero John Lynn tiene ese estado en la cabeza. Lo que viene a decirle estos historiadores es que el Estado o la forma de administración, la formación estatal, o si se quieren, el paradigma jurisdiccionalista, como se conoce la idea esta de fondo, que no hay un Estado de carácter moderno, no era ni centralizado ni autónomo a los factores de poder local. ¿Sí? Y acá está un punto central. Si bien el monarca es el que ejerce el dominio, como veíamos, es una monarquía policéntrica donde la autoridad está constantemente mediada y no es un Estado centralizado en términos modernos. Bien, y los factores locales influyen mucho, como estuvimos estudiando a lo largo de la materia, en definitiva, la aplicación o no de la norma, de la ley y de las características que asume el gobierno. La otra cuestión es esta que les decía, el carácter patrimonial del Estado.
La burocracia no es como en la actualidad una burocracia vertical con una carrera administrativa, con un salario que le permite vivir y demás. Cada funcionario, por el contrario, primero, tiene una relación distinta con el monarca. Cuando hablamos de los funcionarios nos referimos al virrey, a los gobernadores, a los oidores, a las autoridades del cabildo, al cabildo mismo, a un corregidor y demás, a un encomendero, y que justamente tiene sus propios intereses. ¿Sí? Y esos propios intereses, a veces, como veíamos con Zacarías Mutuquias y cuando explicamos cómo funcionaba el gobierno colonial, cuando los intereses de la corona y de esas oligarquías locales van de la mano, que son parte también de este funcionariado, entre comillas, funcionario, bien, porque justamente no es un funcionario de carácter moderno, bueno, el orden colonial parece funcionar muy bien. Cuando los intereses son contrapuestos, aparecen los conflictos, ¿sí? Entonces, la crítica que le hacen estos historiadores justamente es sobre el Estado que está pensando Lynch que funcionaba en América. Dicen, muchacho, acá no hay ni un Estado centralizado, ni es autónomo de los factores de poder, ni tiene una burocracia moderna. Y tercero, y tiene un carácter federal, esta idea de la monarquía compuesta de los Habsburgo, no una monarquía centralizada. Es decir, la monarquía es una sumatoria de reinos y cada reino tiene una relación distinta con el rey, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los títulos de Carlos IV y Felipe II? ¿Sí? Puse monarquías. ¿Bien? Entonces, ¿qué dicen estos historiadores? El tipo de autoridad y de orden que se estableció en las colonias, justamente era un sistema mucho más flexible que el que tiene Lynch en la cabeza. Este sistema que genera un equilibrio entre intereses, como ya estuvimos estudiando, metropolitanos, reales y locales, que cuando eran confluyentes eh, era mucho mejor para ambas partes, pero cuando eran divergentes, bueno, había alguna forma de mediarlo, y donde la clave es ese consenso para gobernar América. ¿Por qué? Porque lo que no tiene en cuenta Lynch es los límites que tiene el poder real. Es decir, los límites que tiene el poder del rey, el poder de la monarquía, el poder del Estado que tiene en la cabeza. No tiene las capacidades de penetración, porque no tiene un ejército de ocupación, porque no tiene una burocracia y un funcionariado moderno, porque hay tiempos muy largos de conexión, porque los mecanismos de transporte también son muy lentos. Entonces, todas esas son cuestiones que generan un límite al poder real que va a terminar por consolidar a las oligarquías locales. Y como estudiamos ya a lo largo de la materia, las oligarquías locales necesitan de la monarquía para tener legitimidad en sus actos de gobierno y en su dominio y en el control, obviamente, del territorio, pero también de las poblaciones sometidas, llámense indígenas, mestizos o esclavos, y todas las castas, ¿sí? Pero también la corona necesita, en definitiva, del apoyo de esas élites locales, porque el peligro es perder los dominios, ¿sí? Entonces, y acá está para mí el núcleo del problema en términos prácticos y ya no tanto teóricos de cómo pensar el Estado o si podemos hablar de Estado en términos modernos entre ambas posturas. Me parece que estos tienen razón, no. Es muy difícil pensar en la idea de un Estado moderno, pero digo, en términos prácticos, si para la primera mirada, es decir, la mirada lynchiana, la corrupción, el contrabando y las ventas de cargos eran aberraciones del sistema porque en la cabeza tiene un Estado centralizado que no debe funcionar con estos mecanismos. Para estas posturas, por el contrario, lo que llamamos corrupción, es decir, no cumplir con la ley, el contrabando y la venta de cargos, más que aberraciones del sistema, son los mecanismos que permiten que el sistema funcione.
Fíjense cómo se invierte el planteo y es muy interesante esta cuestión. ¿Por qué? Porque justamente el no cumplimiento de la ley, el contrabando y la venta de cargos permiten que esos intereses metropolitanos y locales, que a veces son contradictorios, terminen limando sus asperezas. Doy un ejemplo. Eh, la monarquía establece el monopolio, la imposibilidad de comerciar con franceses, ingleses, em, portugueses, holandeses y demás, y solo comerciar en determinados puertos. Ahora, ¿qué pasa con aquellas regiones que no están en puerto habilitado, pero demandan ciertos productos y no son abastecidos por los puertos habilitados y por los comerciantes que la casa de contratación habilitó? Bueno, o cumplen la ley y son y no logran progresar económicamente porque no pueden comerciar los bienes que producen ni comprar bienes que necesitan, y por ahí son bienes necesarios para la producción o incluso para la vida cotidiana. Bien, o hacen el contrabando. Entonces, el contrabando, más que ser una aberración del sistema, es lo que permite que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque gracias en definitiva al contrabando hay mayor producción, hay mayor población, hay mayor comercio, en definitiva, hay mayor dominio por parte de la monarquía del territorio y de las poblaciones, e incluso si hay mayor comercio interno, también hay mayor cobro de impuestos, por ejemplo, por el cobro de la alcabala, ¿sí? Entonces, o lo mismo la venta de cargos. Bueno, la monarquía hay que cobrar un impuesto. La monarquía no tiene un funcionario. Entonces, ¿que no cobramos el impuesto? No, bueno, la monarquía saca a la venta el cargo, un agente local lo cobra y hace un negocio con eso. Entonces, más que aberración del sistema, lo que vienen a decirnos esta serie de historiadores es que estos mecanismos son los que permitieron un cierto equilibrio entre los intereses metropolitanos y locales y permitieron una válvula de escape entre las tensiones que podían generarse entre las órdenes, los mandatos, las leyes, las directrices em, emanadas desde Madrid o desde la Casa de Contratación o desde el Consejo de Indias, y las necesidades locales, los intereses locales. ¿Sí? Es muy interesante el planteo. Bien. Lo que están diciendo estos autores, en definitiva, es si sacamos la corrupción, el contrabando y la venta de cargos, el orden colonial se nos desmorona. ¿Sí? Entonces, para estos historiadores no hubo un poder autónomo a la metrópoli en las colonias. Autónomo, no hubo un poder autónomo colonial, no, bueno, un poder colonial autónomo a la metrópoli. ¿Sí? Por ende, contradicen, fíjense cómo van tirando abajo esas imágenes que construye Lynch. No hubo un Estado centralizado durante el siglo XVI, tampoco hubo una independencia de facto en el siglo XVII, a primera mitad del siglo XVIII, bien, con lo cual em, las reformas borbónicas, en definitiva, es un intento de la monarquía de corregir algunas cuestiones de un sistema que funcionaba. ¿Sí? Y acá hay una cuestión central. Cuando Lynch habla de esa independencia de facto y que las reformas borbónicas son la causante de las revoluciones de independencia. Hay un punto de fondo. Las élites, las oligarquías americanas, las élites locales, nunca cuestionaron la dominación colonial. Y les diría más, lo van a ver seguramente en historia americana de otro año, cuando se provoque el proceso de independencia. Inicialmente, la revolución de independencia no arranca con un cuestionamiento de la dominación colonial. ¿Bien? Producto que vaya, van a ver, es producto de la invasión de Napoleón a España y las abdicaciones de Bayona. Los primeros movimientos juntistas americanos no rechazan el dominio en ese momento de Fernando VII, el rey de España, sino que rechazan el dominio francés. Uno de los ejemplos es el acta del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, ¿sí? Donde se declara la fidelidad
a don Fernando VII. El nombre oficial de la Junta es Junta Gubernativa en nombre de Su Majestad el señor don Fernando VII. Lo que rechazan es el dominio español. Bien. Luego, el devenir de los hechos, tanto europeos como americanos, sí van a provocar una ruptura con la monarquía. Bien. Entonces, lo que vienen a decir estos historiadores es que, contradiciendo la postura de Lynch, Metrópolis y élites locales se necesitan mutuamente. Bien. Sin las élites locales, la metrópoli no puede controlar las colonias porque tendría que erogar una gran cantidad de gastos y las élites sin el dominio de la monarquía, sin la legitimidad de la monarquía y de la mediación que ejerce el rey frente a los conflictos que puedan suscitar entre ellos. Recuerden que el rey es la primera y última fuente de justicia. No podrían dominar esos territorios, ¿sí? Entonces, si para la primera postura hay un Estado centralizado, la segunda justamente no. Es un Estado muy descentralizado, tiene un carácter más federal. No había una burocracia eh, significativa, por el contrario, plantean justamente esta idea de carácter patrimonial del Estado. Para la primera postura, el siglo XVII es una especie de independencia de facto. Justamente acá lo que viene a decir, no, o sea, es el equilibrio que logran la monarquía y las élites locales. Para Lynch, las reformas borbónicas son la segunda conquista de América. Para, eh, para esta postura, no es una conquista, sino un intento de reformular la relación colonial y que va a generar profundas tensiones, esta reformulación, como veremos en nuestro siguiente tema, que son las rebeliones andinas, en buena medida, eh, digamos, catalizaron por algunas reformas en la mayoría de los casos, pero bueno, ahí vamos a ver que hay conflictos de fondo que no refieren a las reformas. Y la tercera idea de John Lynch, esta idea de que las independencias es una respuesta a las reformas borbónicas, justamente estas posturas y las que luego verán cuando vean las revoluciones de independencia, es justamente que no hay continuidad entre las reformas borbónicas y los reclamos de las élites coloniales, que se habían mantenido, em, digamos, leales al rey de España, incluso en el inicio de la revolución que va a terminar, del proceso que va a terminar con las revoluciones de independencia.